Bestiario Político, un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político. Hola, por acá Osvaldo Ramírez, del otro lado Edgar Gutiérrez. Bienvenidos al Bestiario Político 68. Estamos a uno del número mágico. Berro, ese número es mágico para muchos, cabalístico para otros. Pero la realidad, señores, señoras, hoy es 19 de octubre del 2023 y han estado pasando muchas cosas. Gana Gustavo Noboa en Ecuador, por un estrecho margen contra la candidata del correísmo, la señora Luisa. Y allí en los dos episodios anteriores estuvimos esbozando junto con Natalie Becerra qué podía estar pasando en esta elección. Pero también este domingo tendremos elección de primera vuelta en Argentina. La eterna interrogante: ¿será que Milei se come la torta completa ese domingo? ¿Será que no le alcanza el fuelle para lograr hacerse con la presidencia? Y la incógnita de quién será el segundo, si será Pato Bullrich o será el señor Sergio Massa. La realidad, también Argentina ha estado marcada por unos vaivenes económicos importantes, y esos vaivenes económicos finalmente pueden ser el gran elector. Pueden terminar inclinando la balanza hacia la necesidad de continuidad que pueda tener el kirchnerismo, o si efectivamente esto lleve a una posición en la cual el deseo de venganza, el descrédito por la clase política, la desilusión instalada sobre todo en las bases jóvenes, los votantes jóvenes, termine de impulsar a el señor Milei, el anarcoliberal de turno, o favorito de Edgar probablemente, aunque él no quiera confesar que se está dejando las patillas al estilo Milei. Ya me las dejé, y no es que es mi favorito, es que yo creo que es el favorito de la elección. Vamos a ver, pero mira, Osvaldo, rápidamente ahí porque lo importante de este episodio es otra cosa, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy? Por supuesto, siempre. Vamos a hablar antes de eso, recordar que, bueno, estamos atravesando de nuevo un turmoil, una especie de rebarajo del tema geopolítico. Lamentablemente, un grupo terrorista, Hamas, sigue atacando a Israel. Y bueno, hemos visto ahí lo que puede significar los efectos de la guerra en el Medio Oriente y cómo se puede calentar la región. Biden estuvo justamente visitando este país, demostrándole y diciéndole al mundo de qué lado está, permitiendo incluso negociar con Israel la entrada de ayuda humanitaria, sobre todo a la franja de Gaza, donde más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria por lo precario de la situación. Pero asuntos que yo creo que van a estar marcando al menos los próximos meses, si este conflicto sigue escalando o se mantiene en el tiempo. Y la realidad, todo esto nos lleva a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, señores, de Venezuela. Se los debíamos. Para variar, lo prometimos. Estamos en el prefacio de la elección del 22 de octubre. A nosotros nos acusaron de decir, bueno, ustedes son unos pájaros de mal agüero que dicen que no se va a dar la elección. Y no es poca cosa que durante estas últimas semanas hubo una cantidad importante de amenazas sobre ese evento de primarias que cambió en la configuración sobre la cual se inscribieron los candidatos en junio del año pasado. No tienes a Enrique Capriles, no tienes a Freddy Superlano, que ambos estuvieron ocupando esa segunda posición, dependiendo de las encuestas, pero estaban allí. Yo creo que dentro del error muestral estuvieron ocupando esa segunda posición, y en donde el liderazgo indiscutible de María Corina Machado. ¿Vas a seguir haciendo campaña por María Corina? De eso es que nos acusan, de María Corinistas. Eso es lo que yo recibo en las redes, que estamos aquí haciendo una campaña de legitimación de María Corina, de que María Corina, de que buena campaña de María Corina, que Osvaldo es asesor de María Corina, que cuánto le paga María Corina a Osvaldo. Eso es lo que yo recibo en las redes. El odio, ese visceral que se transmite en aquellos, digamos, militantes y seguidores de Capriles, de Manuel Rosales, de
de voluntad popular que dicen, bueno, ¿hasta cuándo, María Corina? Eso es lo que yo recibo, no sé tú. Pero a mí no me lo preguntan de forma directa, así que si alguien tiene alguna pregunta, se me acerca, me escribe, mira Osvaldo, usted apoya a María Corina, usted es asesor de María Corina, yo gustosamente le voy a decir, Eso no es problema suyo. eso no sé, eso no es problema suyo. Ay, ya respondiste todo, ya lo dijiste Punto. todo. Sin decirlo, lo dijiste todo, papá. Mi partido político se llama Venezuela. Mi objetivo en la vida es que los venezolanos tengan prosperidad y que logren tener un país en el cual puedan vivir, ser libres y tener una senda democrática y económica que les permita desarrollarse y ser felices, con buenos salarios, con servicios de calidad y obviamente en donde pueda haber ese retorno de los venezolanos, que yo creo que es bastante importante volver a reunificar a muchas familias que terminaron dispersas por la diáspora y por un proyecto político. Pareces un actor político. Pero salvando este detalle, se te olvidan dos pequeñísimos detalles en tu larguísima introducción. Extraño a Nelson, por cierto, con las introducciones. Saludos a Nelson Eduardo. Se te olvidaron dos pequeños detalles, dos eventos telúricos que acontecieron hace pocas horas, que determinan en buena medida lo que será este episodio. Uno, que Venezuela le ganó a Chile 3-0. Y le empató a Brasil 1-1 y le rompió el invicto. Porque hay que hablar, antes de Chile fue Brasil. Bueno, pero el invicto sigue. Mientras no pierdas, mientras empates. Está bien, pero hermano, te puso a empatar. O sea, te rompió el que no ganaras esa brecha ganadora. Y en tu casa. Lo importante fue recoger un punto en Brasil de visitante. Eso vale oro. Soteldo hizo un juegazo. O sea, no solamente hizo el gol primero, sino la primera asistencia. La asistencia de Rondón. Casi que le tocó la segunda asistencia porque ahí hubo un toque de balón. Pero eso es lo más importante. Lo segundo es que el martes pasado se firmó un documento en la isla de Barbados donde la gente madrugaron a la gente, donde todo el mundo decía, ¿y qué pasó aquí? ¿Esto qué es? Y hoy la poca prensa venezolana, los medios digitales venezolanos, el mundo periodístico venezolano está en fila llamando todos a Osvaldo Ramírez para que les cuente de qué se trata esto, que les decodifique esto. Entonces lo que va a decirles Osvaldo, para su información, es, señora periodista, haga fila y escuche el episodio 68 del Vestuario Político, donde explicaremos todos los detalles del acuerdo firmado en Barbados. Mira, lo primero a decir de esos dos acuerdos parciales que se firman en Barbados, Ana, qué bueno que las cosas pasan fuera del spotlight mediático. Perdón, pero no vamos a hablar de Ecuador. Claro, sí, pero qué bueno que las cosas pasan fuera del spotlight mediático. Y a veces lo mejor es cuando se dan esos tubazos, cuando eso sucede y efectivamente logras mover los tableros. ¿Por qué? Porque en la medida que tú reveles partes de ese acuerdo, esos acuerdos se hacen débiles y no se firman. ¿Pero vas a hablar de Ecuador o vas a hablar de los acuerdos? Mira, yo creo que es hora, vamos a hablar rápidamente de Ecuador, te doy la palabra. No, era preguntarte qué opinas, o sea, se dio más o menos lo que estábamos pensando, una primera posibilidad de Novoa que se materializó, dijimos que no veíamos tan clara una ventaja amplia de Novoa, fue por 3 puntos y tanto, 4 puntos la diferencia. Al final Novoa saca la elección volviendo a lo que Natalie sugería, ¿no? Que era que rompiera ese hilo, esa narrativa correísmo-anticorreísmo. Y bueno, hoy es el presidente electo del Ecuador, al que se le desea el mayor de los éxitos y la mayor suerte. Sin embargo, yo creo que la situación de crisis continuará. También lo dijimos en el episodio anterior. Un episodio que creo que casi nadie escuchó. Me da la sensación, Osvaldo. Bueno, y quizás fue la cercanía de la elección, fue un back-to-back, o sea, el episodio se dividió en 2 partes. Uh-huh. Pero realmente para muchos de nuestros oyentes, lamentablemente, Ecuador no termina siendo tan sexy como puede ser otras elecciones como la norteamericana o como eventos venezolanos, entendiendo que tenemos una base de seguidores que están acá instalados en Venezuela o son venezolanos en el exterior. Lo otro es Argentina, ¿no? Mira, Argentina... Estamos a 4 días de la elección. ¿Qué va a pasar en la elección? Ya no tienes más. Mira, hay que mojarse. No, hay que mojarse, definitivamente. Yo creo que va a haber segunda vuelta. No va a alcanzar el fuelle para Milei, mi impresión.
la gran incógnita es el segundo puesto, pero creo allí sí que el peso del Estado, el peso el peso de todo lo que implica el gobierno, el kirchnerismo, puede llevar a que Massa sea el que termine siendo el segundo. Y que tengas una elección que, ojo, siendo un Massa segundo, prácticamente le puedes estar sirviendo en bandeja de plata a Milei la presidencia en la segunda vuelta. O sea, ¿tú piensas que va a quedar Milei primero, Massa segundo? Ese es tu... Me da la impresión que puede quedar Massa, pero por el efecto maquinaria, el efecto kirchnerismo per se. Massa primero, O sea, y Milei segundo. No, Milei, Massa. Ok. Pero tú dices que pasa a segunda Massa es por el efecto, digamos, movilización. La maquinaria de gobierno, Okay. la maquinaria del incumbente. Yo coincido también. Yo la veo igual. Cuando uno revisa los estudios, lo que se publican hasta hace 2-3 días, salvo Atlas Intel, la brasilera, que pone a Massa de primero, el consenso es ese, el que tú estás diciendo, que la segunda vuelta, el balotaje de noviembre va a ser Milei y Massa. Yo creo que eso es lo más probable. La elección nos diría Carlos Fara, que fue invitado a este programa, y yo creo que deberíamos traerlo después del domingo, que es una elección de cambio. Difícilmente la oposición o los opositores al peronismo o al kirchnerismo se van a quedar en su casa, se van a dividir, eso sí, se van a dividir entre Bullrich y Milei. Yo creo que Milei tiene la ventaja, tiene el edge en este momento, pues tiene el momentum. Y cada día que se devalúa el peso, le ayuda más. Eso es lo que pienso y ya tú lo habías adelantado. Claro, allí el gran elector es la economía. Y la gran expectativa de que Milei enderece el país económicamente. Yo no le estoy deseando nada malo a los argentinos, pero esos mesianismos terminan pasando factura. Esas visiones de que un solo hombre puede montarse en el país el rumbo de una política pública teniendo un país fragmentado en 3 pedazos, sobre todo para la hora de los acuerdos, para la hora de poder tener un Congreso que avale todo un conjunto de medidas económicas y que secunde y que navegue en la misma dirección que tú. Yo no estoy viendo eso hoy en Argentina, como no lo estoy viendo tampoco en Ecuador. Los retos de Noboa son bastante amplios. Aprovecho que se me pasó, felicitaciones a Gabrielita Bendaño, colega venezolana, que tengo el placer de conocerla desde el año 2012, cuando era estudiante de Ciencias Políticas por allá en ULA, y que, bueno, tomó ese camino de la consultoría y apostó a un proyecto en el cual terminó demostrando la valía de muchos venezolanos que están en el exterior haciendo consultoría política. Aprovecho ese momento para felicitarte públicamente, Gabriela, como ya lo hice por redes privadas. No, claro que sí. Felicidades a Gaby Bendaño. Todo el mundo ahora pregunta, pues, mire, ¿quién es esa chica que es venezolana que está ahí? Digo, ¿no? Apareció en el spotlight ahora. Felicidades, bien merecido ese triunfo. Solo hay que decirle, no por agregarle la fiesta, aguarle la fiesta, es que una cosa es la campaña y otra es el gobierno. Ya lograron el reto más sencillo, que es ganar la elección. Ahora el gobierno, y sobre todo un gobierno en este momento tan delicado, tan crítico, tan inestable, tan incierto para el Ecuador, eso era un gran desafío. Lo mejor para ella, para Noboa, para el país sobre todo, ¿no? Para el Ecuador. De Argentina ya despachamos eso. ¿Para dónde crees tú que va el tema Israel-Gaza? Jamás. ¿Cómo lo estás viendo hoy? O sea, no hay mejor momento de Biden para ir a Israel sino antes de que estalle un misil, ¿no? En un hospital que mata a 500 civiles. ¿Qué opinas de eso? Bueno, mira, yo lo que te opino allí es que ya la inteligencia ha dicho y las imágenes que fue un misil lanzado de manera fallida, incluso conversaciones de radio captadas por inteligencia terminan indicándote que bueno, fue un error de ellos interno y que a priori muchos medios indicaron que habían sido los israelíes los que habían lanzado un misil sobre un hospital. Yo creo que dentro de las reglas de la guerra, el respeto por la vida humana y el respeto por santuarios, hospitales, iglesias, etcétera, termina siendo sagrado y sabemos muy bien que en este aparato de propaganda y contrapropaganda
es mucho lo que se dice y que lamentablemente no pasa por efectos de doble verificación, por querer dar el tubazo, por querer informar en tiempo real lo que está sucediendo y tomar posición sobre las cosas. Todavía estamos esperando que aparezca la realidad sobre los famosos niños estos, los bebés decapitados. ¿Te acuerdas? La primera noticia que salió, horrorosa, Sí. una atrocidad que, bueno, la verdad que le conmovió a todo el mundo y no se ha podido confirmar, no se ha podido... Es más, yo pienso que es falsa la información, que es parte de esta guerra informativa, ¿no? De la que tú haces mención. Pero Venezuela, Osvaldo, nuestra querida Venezuela. El próximo domingo también, así como en Argentina, se celebran las elecciones primarias que tú y yo matamos, o que dijimos que no iban para el baile. Parece que sí van. Yo te voy a dar mis No las matamos, no las matamos, advertimos de las amenazas. A mí me parecía que era lo más probable. A mí me parecía que era lo más probable que no se dieran. Entre otras cosas, se van a dar, no por obra y gracia del Espíritu Santo, y se van a dar en un contexto específico, pero se van a dar sobre todo, o en buena medida, por una de las claves de nuestro segundo punto central de hoy, que es este famoso documento suscrito en Barbados, ¿no? Eso lo digo no como excusa, sino que es parte de una realidad. O sea, la primaria también fue objeto de negociación entre las partes que negociaron, no necesariamente entre la oposición y el gobierno. Pero hablando de la primaria, en tanto es el hecho concreto que se va a dar el próximo domingo, mira, ya se retiraron los candidatos que se iban a retirar. Primero Capriles, lo dijimos, después Superlano luego apoya a María Corina, como era una cosa obvia, natural, ¿no? O sea, a mí no me sorprende que Voluntad Popular apoye a 20, me parece que era lo natural. Han sido socios en el pasado. A mi modo de ver, no sé qué opinas tú, la primaria tiene dos grandes incertidumbres hoy, en el entendido de que se van a dar. Uno, de cuánta gente participe finalmente. ¿Por qué? Porque sí hay un contexto donde podemos llamarlo, falta de organización, desorganización y saboteo. Me explico rápidamente. Uno, bueno, porque ha sido precario el tema del esfuerzo de la Comisión Nacional de Primarias, lo sabemos, aquí tú lo has analizado muy bien. Ha habido un tema de desorganización, porque también así somos, como diría un famoso antropólogo, y todavía la gente hoy no sabe dónde vota, la gente está desconectada, está desinformada, pero además ha habido saboteo. Saboteo todo, que más allá de lo que le toca hacer el gobierno, que es dudar, es cuestionar, es intimidar, no digo que le toque, es lo que siempre hace. Eso es lo que siempre hacen. Todos los misiles, en mi opinión, Osvaldo, no sé qué opinas tú, que han venido contra la primaria opositora, vienen todas desde el mismo bando opositor. Eso dice mucho. Vienen de adentro. Eso dice mucho de lo que significa la primaria en términos políticos. Entonces, ya te estoy preguntando varias cosas. La primera es la incertidumbre el nivel de participación. Me parece que el resultado, es decir, quién va a sacar más votos, tenemos rato diciendo que no es ya una incertidumbre, que la ventaja que tiene la candidata Machado, para decirlo, para que no nos tilden de mariacorinistas, es suficientemente amplia y decisiva para ya considerarla la virtual ganadora. Claro, habrá que ver con cuántos votos gana y con cuántos votos se legitima eso. Y además, aquí me quedo por ahora, es cuál es la lectura política de este evento. Este evento es sencillamente la selección del candidato que propone una parte de las oposiciones para competir en el 2024, dicen algunos, o, diría la propia María Corina, o este es, digamos, la reconfiguración del mapa político de la dirigencia opositora. También eso explica en buena medida por qué se firma lo que se firma, en dónde se firma, cuándo se firma, antes de las primarias. ¿Quiénes lo firman? Y quiénes lo firman antes de la primaria. Sí, lo primero, los misiles vinieron de adentro y siguen viniendo de adentro, y creo que lamentablemente todavía pudiéramos ver algunos episodios el día domingo de esa situación. ¿Okay? Yo creo que el temor de ser desplazados por un liderazgo que hoy la gente está clamando de manera todavía tímida, porque yo creo que hay que poner las cosas en contexto, tímida en función de la cantidad de gente que pueda acercarse a votar. Vamos a hablar ahorita de ese interrogante, pero que puede generar un efecto de bola de nieve al haber obtenido la suficiente legitimidad y decir, bueno, sí, voy a apoyar porque me interpreto que esto es
un nuevo liderazgo que puede ser competitivo. ¿Ok? El segundo detalle va asociado a que, bueno, señores, claramente la hora de la firma y los actores de la firma y lo que estamos nosotros viendo acá es que quienes están garantizando y siendo los interlocutores con el gobierno, basados en la legitimidad obtenida en el año 2015, en un proceso electoral, no son hoy los que están contando con el favoritismo, con la opción de parte de los ciudadanos, parcialmente en la primaria, inicialmente en la primaria, y que luego en estudios vis a vis, si fueran hipotéticos candidatos presidenciales, tampoco lo están contando. Y además esa persona, que María Corina, no estaba sentado o no ha sido parte de esa plataforma unitaria. Detalle importante, porque los estudios cualitativos salía que al no ser parte de la plataforma unitaria, ese era uno de los atractivos, entre otros, mujer, diferente, haberse mantenido donde tenía que haberse mantenido, entre situación, además, yo creo que es una de esas personas que al no haber sido parte del gobierno interino también la gente interpreta que no estuvo conectada con esto, le termina dando una posición en la cual no estoy sentada parte y no soy parte de esos acuerdos, no soy parte de esas conversaciones y por lo tanto, al no ser parte, tengo que jugar, lo único que me queda es jugar a través de la triangulación que yo pueda tener con la cabeza de esa delegación, que es el señor Gerardo Blay. Ahora, yo creo que el punto aquí importante es, la plataforma unitaria no está sentada, va a tener un candidato. Aquí la incógnita es si el candidato que van a apoyar es el que surja de primarias o van a generar un nuevo candidato que para ellos sea competitivo y que no tenga el tema de la inhabilitación, puesto que en este cambio de reglas de juego, un antes Barbados, post Barbados, la narrativa ha sido yo a partir de ahora respeto, a partir de la firma respeto, pero para atrás hay un tema constitucional y legal. Hicieron mucho énfasis en ese tema durante al leer los documentos, en los cuales yo no voy a revisar, incluso en palabras de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, indicaba no va a haber proceso de levantamiento de inhabilitaciones. En palabras de Gerardo Blay, aquí hay una ruta para no solo levantar las inhabilitaciones, sino también rescatar a los partidos políticos secuestrados. Participación, siguiente incógnita. Nuestros últimos números estaban dando un piso de 8% de participación en electores altamente dispuestos y un techo que podía estar rondando los 13, 14 puntos. Relativamente amplio, dirán algunos, se harán esta pregunta. No me estás diciendo cuánta gente va a participar. ¿Qué sucede aquí? Hay que tener tres efectos. Primer efecto, la salida de Enrique Capriles. ¿Qué pasa con Primero Justicia, con el votante de Primero Justicia? Y si efectivamente van a mantenerse votando y hay libertad de conciencia, ¿a dónde va esa militancia? Segundo tema, la militancia de voluntad popular. Si bien dijeron, vamos a votar por María Corina, puede haber gente que diga, no me gusta María Corina, voy a votar a otro. O sea, recordemos que una cosa es lo que se dice institucionalmente y otra cosa es lo que manda el corazón del militante, del simpatizante. Tercer efecto, no voy a meter ahí, obviamente no voy a meter a Roberto Enríquez ni lo voy a nombrar porque bueno, ¿Ya lo hiciste? Nunca marcó en términos porcentuales, pues es muy poco determinar cuánto voto va a brincar para un lado o para el otro. No estuvo... Dices Roberto Enríquez. Roberto Enríquez. Yo también lo acabo de mencionar. Roberto Enríquez. Roberto Enríquez es mi pastor, nada me falta. Y el tercer efecto es cuánta gente puede interpretar que la firma de Barbados indica que no van a dejar correr a María Corina. Entonces dice, bueno, ¿para qué ir a votar? Aquí, o lo contrario. ¿No? O lo contrario. Claro. O me emociono y voy a darle play a apoyar a mi candidata. Esto no está medido en las encuestas. Muy corto el tiempo para determinar cuánto pesa Barbados en la potencial afluencia de votantes para el día domingo. Estoy hablando de tres elementos de carácter político, del
El el contexto de la contexto elección, macro que de puede la mover. consulta. Ahora, coincido con Edgar, lo que decías antes, viejo. Mira, yo voy a hablar por mi familia, ampliada además. Ninguno se había revisado dónde votaba. Ninguno. Tuve que yo Pero sentarme. lo van a hacer el domingo. Claro, La van pregunta a es, ir, ¿lo van a hacer el domingo? todos van a ir a votar. Todos van a ir a votar, pero no se habían revisado. Están esperando el último momento. Mira, ¿para dónde es que es la cosa? Entonces, el primer tema no es que haya desinterés, sino que no hubo el entendimiento de que hay una nucleación de centros y que esa nucleación de centros te puede llevar a votar. Pongo un ejemplo, una persona en el 23 de enero en Caracas, una zona popular en el oeste de la ciudad, tiene que moverse en metro, en transporte público o en su propio vehículo para ir a votar a la Plaza Brión en Chacaíto. Estamos hablando de una distancia que puede representar unos 15, 20 minutos de camino al menos sin tráfico. Para hablar, un señor que vota en un municipio específico, una parroquia específica, tiene que moverse a otro lugar. Eso es un ejemplo. Otros ejemplos hay ligados a, bueno, yo voto siempre en el colegio tal y cuando llegue mi colegio tal o la zona de influencia de mi colegio tal, de mi centro de votación, está habilitada para votar. Vas a tener muchas realidades de los más de 3.000 centros que están allí. Y el candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, denunciaba, decía, es que no me han dicho cómo es el tema de las nucleaciones, no me han informado. Y aquí viene la pregunta, ¿y usted espera 4 días antes de la elección para hacer esa denuncia cuando eso ya está dicho hace un mes, 2 meses, 3 meses? O sea, comienzas a ver parte de esos misiles internos, comienzas a interpretar, bueno, hay gente que le puede interesar moverse, pero no necesariamente está aceitado de la maquinaria. Y yo creo que aquí ese mito de la maquinaria DECA que siempre está militante, activa, cuidado si te termina cayéndose. Porque recordemos que la militancia DECA, parte importante de la militancia DECA se fue con Bernabé Gutiérrez, que tiene el nuevo candidato presidencial, el Burro Martínez. Anunciaron esta semana, ya no va a ser Bernabé. ¿Tú te refieres a Luis Eduardo Martínez? Luis Eduardo Martínez, conocido como el Burro Martínez. ¿Por qué le dices el burro? No, así lo conocen. Así lo conocen. Es su mote de guerra político. Tú tienes un cambio allí. Y ese cambio, Edgar, yo creo que si tú ganas una elección con 1 millón de votos, o la ganas con 2 millones de votos, o 3 millones de votos, permite al contrario generar un encuadramiento comunicacional distinto. Te lleva a ti a decir, bueno, ese es el landslide de tener más del 70% de intención de voto. Porque no, la victoria, y cómo resignificarla en términos comunicacionales, no es gané con 70%, 80% o 90%, no lo sé. Vamos a ser conservadores, 60%. ¿Ok? Uh-huh. No es lo mismo decir gané con 60% a, bueno, usted ganó con 900,000 votos. ¿Me entiendes? Yo, ahí con lo que tú dices, a mí me queda bastante claro. Primero que es difícil pronosticar una participación en las primarias, sin embargo yo creo que va a votar más de 1 millón de personas. Los venezolanos siempre sorprenden. Cuando le das la oportunidad a la gente de participar, va a ocurrir eso que tú en tu microespacio acabas de ilustrar. Aunque no tienen la menor idea de dónde van a votar, el sábado por la noche, el domingo en la mañanita se van a informar y con un esfuerzo importante van a llegar y van a votar y por quien voten van a participar. Yo creo que el número va a ser significativo. Para mí la meta de 1 millón o la marca de 1 millón es importante, pero va a ocurrir eso que estás diciendo. Un detalle, un inciso, Edgar. Disculpa la interrupción. Sin saber cuántos votan fuera del país. Porque este cálculo es a lo interno. De los 400,000 afuera, por ejemplo, ya sabemos que Argentina está en una situación complicada. Ojalá logren votar el día antes y se les permita y presinten las urnas de votación. Ya, bueno, los 200 votos en Israel no van a poder ser efectivos. Pero no está contabilizado el tema internacional. Pero uno puede presagiar que ante la baja inscripción, que se dio ante las expectativas de muchos, me incluyo, en la diáspora, la mal llamada diáspora, no van a ser tantos votos, pero te la compro, incluyamos ese número. Si la cifra de participación pasa el 1 millón, yo creo que es un éxito, por todas las dificultades que ha afrontado. Es más,
El hecho mismo de que se llegue el domingo y se celebre la consulta ya es un éxito. Uno, hay una explicación política para eso, ya la comentaremos. Luego, y se queda claro de lo que dices, me parece que la jugada es clara. Todos los que no son favorecidos con el virtual triunfo de María Corina en las primarias, en la consulta primaria del domingo, su estrategia dominante debería ser no solo boicotear la elección, sino no participar en ella. Es decir, restarle caudal de votos a esa tesis que se va a pontificar desde el domingo en la noche, lunes por la mañana, que es que en la oposición hay un nuevo liderazgo. El mapa político se reconfigura radicalmente. Curiosamente, la candidata o el candidato, para decirlo en términos genéricos, de la plataforma unitaria, que es la que celebra la elección primaria, es una persona que no pertenece a la plataforma unitaria. O sea, el outsider. Sí, ¿no? El dueño de la fiesta se está quedando sin comer pequeños. No me sorprendería que ocurran cosas de aquí al domingo, como que se retire Prosperi por falta de condiciones. Cualquier cosa de esas que abone a la estrategia de cómo debilito el caudal de participación de la consulta primaria. Además, naturalmente, la gente de Primero Justicia, que ya no tiene un candidato natural como Capriles, tiene muchas razones para quedarse en la casa. Así hayan dicho que van a participar en la organización y en la logística. Es decir, las sombras de la participación son importantes, ¿no? La oscuridad que se cierra sobre ella. Al margen de todo lo que se diga, ya veremos qué pasa qué ocurre en términos de participación. Lo cierto es que las encuestas son las encuestas, los discursos son los discursos, y lo que va a pasar es que sí va a haber voto sobre voto contado el domingo en la noche, el lunes por la mañana, y van a decir tal persona sacó tantos votos. Y esa persona tiene el derecho a abrogarse la titularidad del liderazgo opositor. La interlocución de manera protagónica de la oposición. Es decir, ahora se entienden conmigo. Ahora yo soy el jefe, o la jefa en este caso. Eso es lo que viene, y no me extrañaría que todo lo que dijiste ahí cifradamente, Osvaldo, yo te lo capturé, lo voy a desencriptar, ¿cómo busco hacer otra primaria después con el CNE? Porque ahora, después de Barbados, somos todos amiguitos, aquí hay un clima de paz, de concordia, de cordialidad, y entonces necesitamos tener un nuevo candidato, porque además la que ganó está inhabilitada. Sí, no, y no estuvo en las partes, no es parte del acuerdo. Y además de ello, yo te pongo un ejemplo. Un fuerza vecinal que dijo, suspendan la primaria, no lo dijo una, sino 2 veces. Pero en el cual incluso alcaldes se desmarcaron de eso. Se desmarcaron de eso. Y celebro la posición de Elías Sayek, por ejemplo, y celebro las posiciones de otras personas que indicaron, señores, hay que votar. La legitimidad de los votos permite el crecimiento de los liderazgos y hay que contarse, siempre hay que contarse. Ahora, en estos temas, yo creo que es fundamental comprender que sí hay posibilidades de que digan, bueno, señora, yo quise hacer todo lo posible para habilitarlo a ustedes, pero no se pudo. Entonces, bueno, vamos a jugar nosotros una nueva selección de método de candidatos. Y además, no nos los van a sabotear. Además, tenemos la oferta de que nos puedan ayudar a la selección de ese candidato. Y no es poca cosa que en esa primaria no haya participado un Nuevo Tiempo, que finalmente Rosales se abstiene en un momento, pero luego, durante la semana pasada, estuvo hablando de que él sí tenía apetito para ser candidato electoral. No es poca cosa que Enrique Capriles, abanderado del partido, se retire esgrimiendo esas condiciones. No es poca cosa que Acción Democrática esté en la posición en la cual está actualmente sobre estos asuntos. Entonces, creo que en este panorama, sí hay posibilidades ciertas de tratar de negar que el ganador de la primaria se apropie o sea el interlocutor de la oposición. Simplemente estás tratando de matar eso y parte importante de la firma antes de la primaria obedece a ese objetivo. Por lo cual creo, y vuelvo a concluir, que todos esos actores van a jugar a que voten menos gente. Van a seguir saboteando, van a dejar de participar, van a persuadir a la gente de que no vaya. Mira, es que el mundo es pequeño, todo se sabe. Y uno en las conversaciones, en el mundo chiquito, como te digo, el mundo de la política, que es tan endogámico además, se ve con claridad, se les ve el bojote
O sea, te lo dicen casi abiertamente de que no, a mí no me conviene que esa primaria salga bien. A mí no me conviene que vote mucha gente. O sea, es obvio, así es la política. Mira, me encuentro el día martes. Ah, bueno, justamente yo vi esa rueda de prensa, esa cadena, la observo, la observo justamente esperando para entrar en una entrevista con Gladys Rodríguez, ¿ok? Y después venía el programa del amigo, uy, coño, se me fue. Bueno, Unión Radio Onda. Me encuentro y me cruzo saliendo de estudio porque nada más hubo 5 minutos para analizar en caliente lo que había sucedido y me encuentro a otro analista que brincaba por los aires diciendo, ya, por fin, ya se logró lo que se quería, y me dice, y bueno, el día de la primaria lo que la gente va a conseguir va a votar por su favorita, pero eso no va a servir de nada, me dice esta persona. ¿Ok? Me voy a reservar el nombre. Le digo, ya va, ¿cómo que va a votar por su favorita? Es que, ¿acaso en la construcción de la política y la democracia no importa quién es el favorito de la gente? Me dice, bueno, sí, eso puede importarle a la gente, pero en el realpolitik eso no importa. Esos son los estrategas de la derrota, los mariscales de las frustraciones. Sí, y al final tú lo que ves es, bueno, pana, es que están en nómina, pues. Te puedo decir 5 nombres de las personas que encajan en ese perfil. A mí lo que me da es vergüenza, pero me da pena ajena. O sea, es más, no pierdo tiempo hablando de ellos. Porque esos son los misiles que hemos visto, Osvaldo, todos del lado opositor. Sistemáticamente. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo fundamental, Edgar? ¿Qué ves tú? Porque ya salimos de lo inmediato para entrar en lo fundamental, porque yo creo que se está colocando la alfombra roja de un nuevo juego político en Venezuela y un nuevo juego económico. No es poca cosa las licencias que se aprobaron. No es poca cosa lo que puede significar que se active o se reactive el escenario. El Venezuela se arregló, versión 2.0, reloaded. Ese Venezuela se arregló por efectos de todo lo que implica este tema de estos nuevos acuerdos. ¿Ok? ¿Qué ves, Ed, en el tema del timing? ¿Cómo ves tú justamente este posicionamiento de nuevas firmas y lo que puede significar en materia política y económica para la presidencial, pero también en la vía económica? Antes de hablar de licencias, Osvaldo, que me parece que es parte de esta nueva dinámica, yo creo que hay que ver los hechos cronológicamente, ¿no? O sea, las licencias ocurren por algo previo. Y ese algo previo, que es Barbados, también tiene una explicación, tiene una causa, tiene una razón de ser. Aunque la gente no nos escuche, porque estábamos hablando de Ecuador, dijimos en el episodio 67, una pildorita, o en el 66, ya no recuerdo bien, que por ahí había rumores de México, ¿no? Porque esto que vimos el martes, retratado en Barbados, empezó en México en el 2021. Por eso se llamaba la negociación de México. La negociación de México se retoma, y a mi modo de ver, casi que termina en Barbados. Y ya os explico por qué el término de casi se termina. Aquí el panorama cambia. Creo que esto es un hecho determinante en la política venezolana, porque tenemos años, Osvaldo, años, incluso después del conflicto brutal del 18, del 19, del gobierno interino, de todo lo que pasó, incluso la pausa que le dimos, la pandemia, donde siempre decíamos o dijimos, esto, si no termina, tiene que pasar por una negociación. Negociación que, como tú bien dices, mientras más privada, mientras más alejada del spotlight permanezca, va a ser más llevadera, más fructífera y brindará noticias, que es lo que es hoy. Yo te apuesto que toda esa fila de mensajes que tienes ahí en el WhatsApp de gente que te quiere llamar, que te quiere entrevistar, que quiere saber, que quiere entender qué está pasando, bueno, si hubiesen estado enterados la semana pasada, probablemente Barbados no se haya firmado como se firmó. No para nada. No es una apología del acuerdo. Es parte de cómo se da la negociación política aquí, en Venezuela, y en donde sea que haya un conflicto en cualquier parte del mundo. Dicho eso, yo creo que hay que decir, para hablar de licencias,
que esto sonará mal o sonará bien para algunos, pero esto es un acuerdo, una negociación donde la oposición es un tercero. No voy a decir que espectador, pero es un tercero lejano. Esto es una negociación bilateral. No, y es el que puede, y es el que puede beneficiarse de una externalidad positiva si se respetan las cosas. Voy a eso. Este es el producto de una negociación, hay que decirlo así, sin mayores preámbulos, entre la administración Biden y el gobierno de Maduro. Punto. Donde los detalles, vamos a decir, los de garantías políticas, los pone la oposición o esta delegación conocida como la delegación de la plataforma unitaria. Negociadores de la plataforma unitaria. Esa es la ecuación. Pero no hay otorgamiento de libertades políticas, ya vamos a hablar de eso, si no hay una contraparte que es básicamente sanciones, levantamiento de sanciones, que es lo que vimos ayer por la noche, oficializado. Es decir, ya hay una licencia amplia de oil and gas para el gobierno venezolano, que básicamente, como decía, creo que se lo leía Eugenio Martínez, reinserta a Venezuela en el mercado energético, no sé si global, pero por lo menos el occidental, o por lo menos con un gran consumidor de energía, como es lo de los Estados Unidos, que era nuestro principal socio comercial, o siempre lo ha sido históricamente. Entonces, primer punto, es un acuerdo bilateral, Maduro y Estados Unidos. Acuerdo en el que quizás estamos viendo algunas cosas que están pasando, pero no conocemos el alcance de ese acuerdo. Ese acuerdo no lo sabemos los venezolanos, eso hay que decirlo. No, no por chauvinista, no porque soy anti-yanqui, no, porque es la realidad. Es la realidad, hay un realpolitik sobre el cual tú no te terminas enterando hasta que ves las consecuencias, y lo que se acordó pudiera ser algo que a mucha gente no le guste. Pero la realidad es así, esa es la política, esas son las negociaciones. Y yo creo que hoy el mundo cambió a raíz de una invasión de Rusia en Ucrania, el mundo está cambiando por el ataque de Hamas hacia Israel, y prácticamente tú ves la necesidad de los europeos, por ejemplo, de contar con un gas, tú ves a la necesidad de Trinidad de contar con unos yacimientos prácticamente a la vuelta de la esquina, cuando la esperanza de vida de sus yacimientos propios se va terminando, está llegando a punto muerto en relativamente pocos años, y tienes una capacidad, una infraestructura instalada espectacular para poder sacar gas licuado natural, por hablar de algunas cosas que no pasan en Venezuela. Habría que agregar otra cosa, Osvaldo, en términos de contexto global, no solamente esta invasión rusa a Ucrania le hace que le caiga el 20 a los Estados Unidos en términos de dónde saco un proveedor confiable, entre comillas confiable, de energía, de petróleo, de este lado del mundo, si tengo esta situación con Venezuela. Y no es un secreto, lo han dicho abiertamente algunos voceros, que la administración Biden siempre estuvo incómoda con ese marco de sanciones que heredó de la administración Trump. Eso es una realidad. Nunca se sintieron cómodos. Eso es una realidad. Nunca se sintieron cómodos. Ajá, y lo que están haciendo, o lo que en parte ya hicieron, es sentarse. Hay informaciones por ahí en algunos medios muy cifradas, muy dispersas, pero se habla de unas reuniones en Doha, en Qatar, donde se sentaron. Vaya a saber ustedes quiénes específicamente. Estoy seguro que Jorge Rodríguez por parte del gobierno, no sé exactamente quién de los Estados Unidos, y se pusieron sobre la mesa y dijeron: yo necesito que tú me des algo y yo tengo algo que a ti te interesa. Básicamente es libertades políticas por petróleo. No, y un detalle importante. Ahí la reinserción financiera de Maduro no es solo en materia petrolera y gasífera. Se está ampliando para que Minerven, oro, pueda moverse. Se autoriza al Banco Central y al Banco de Venezuela a generar transacciones en el exterior. Prácticamente vuelves a meter a Venezuela en el sistema SWIFT internacional para pagos, lo que va a permitir, obviamente, poder cobrar. Ojo, un beneficiado de esto va a ser las relaciones que tú puedas tener con Colombia. Te vendo petróleo y tú me pagas como me pagabas antes. Así mismo, en la licencia Trinidad, con el Campo Dragón que produce gas y que lo va a explotar Shell, y Shell va a llevarse eso a Trinidad y se va a convertir en gas licuado natural, y de allí va a salir
altamente probable, a Europa, está autorizado que tú puedas recibir ayuda humanitaria o divisas, por eso, o sea, dinero constante y sonante. Te autoriza la participación en mercados secundarios de petróleo en el mundo occidental. Ya no es un tema de que tú vas a tener que llamarte al pirata Jack Sparrow a ver dónde te hace un buque que te pasa de Jack Sparrow al pirata de One Piece, al Luffy y al otro pirata para tratar de ver hasta dónde está llegando ese petróleo, cobrando peanuts, o sea, a unas tasas de descuento muy altas. Lo dicho, es reinserción financiera, energética en la economía global, por lo menos la occidental, que en buena parte siempre ha sido el mercado natural histórico de Venezuela. Y además, aquí entra un punto yo creo que es fundamental, soltando esas licencias, dándose los primeros elementos de liberaciones de presos políticos. Ok, hubo ayer y anteayer mucho ruido en relación, no se habló nada de los presos políticos. Señoras y señores, eso va a ser una consecuencia natural, así como hay unos rehenes norteamericanos en suelo venezolano que deben ser liberados y probablemente eso sea parte de la negociación. Ya vimos la salida, de Roland Carreño, de Juan Requesens, dirigentes políticos. Te puedo detener ahí. Es porque yo creo que tenemos que contar la película un poco más en orden. Perdóname ahí la interrupción. Pero fíjate bien, para que quizás el que escuche esto y está escéptico, porque no es fácil tragarse esto, no es sencillo entender que Venezuela estaba sancionada ayer de la manera que estaba y hoy, o a partir de hoy, o de ayer en la noche, ya puede hacer esa cantidad de cosas que tú has narrado, que la tienes muy clara. Sugiero a la gente que no entiende bien el alcance de estas licencias que consulten a ORC Consultores. Esta es publicidad por emplazamiento, Osvaldo, que su servicio de monitoreo y análisis lo tiene muy bien decodificado. Estoy hablando de empresarios y agentes económicos. Si alguien tiene clara esa película, es el señor con el que estoy hablando ahora. Dicho eso, poniéndole un poquito de orden a esto, yo no me quisiera expresar mucho sobre los intríngulis de Barbados. Hay mucha información que se irá conociendo poco a poco. Lamentablemente este mundo endogámico tan pequeño, Osvaldo, aunque yo esté a miles de kilómetros, uno se sigue enterando de todo lo que está pasando, o le llega a uno, no sé, o le persigue a uno, estos demonios le persiguen a uno, y a ti también. Ocurrió lo que estaba planteado, que es que se volviera a la mesa. Fue una exigencia de las partes, le hace Estados Unidos y el gobierno de Maduro, que decían es, firmemos esto ya, porque hay intereses. Uno, para que la primaria comenzar a ofrecer un marco, correcto, para comenzar a ofrecer un marco de garantías políticas, uno, pero sobre todo por el tema económico que le interesa a Maduro, ¿no? Y otros temas. Pero sigo en el orden que te sugería. Se sientan en Barbados, la gente no se... Perdón, el lunes, el Reino de Noruega informa que se retomarán las negociaciones, los acuerdos y negociaciones, y menos de 24 horas después, o apenas 24 horas después, en Barbados, oh sorpresa, se firma un acuerdo. Dos acuerdos. Dos acuerdos, pero yo me voy a quedar solamente en el primero, a menos de que me interesa más a mí por ahora. Con bombos y platillos, con el gobierno de Barbados, si la gente no los vio, les informo, con representantes de la administración Biden, ahí estuvieron, se tomaron las fotos. Y de la Unión Europea. Y de la Unión Europea, bueno, ahí está el Reino de los Países Bajos. Francia, estaba como garante, estaba Rusia, estaba alto representante de Unión Europea de forma directa. Había una cantidad importante de actores del mundo diplomático. Eso fue un acto de significación política tremenda, más allá de que uno la tenga fe o no, pero fue así. Y entonces se celebra la firma de un acuerdo, donde por cierto no lo firman todos los integrantes de la delegación de la oposición. El representante de Voluntad Popular, Lester Toledo, no firma el acuerdo, no porque no quisiera, sino porque no lo dejaron, así que decirlo, y eso quedó fue vetado. Plasmado en el comunicado. Fue vetado, el mismo Gerardo Blay después lo dijo y dio detalles sobre eso. ¿Qué sugiere este acuerdo? Un acuerdo, a mí me ha gustado esta frase que mucha gente ha pronunciado, que dice, es un acuerdo que no dice nada, pero que lo dice todo, o deja entrever todo, o que dice de todo, pero no significa nada. Este acuerdo, no sé qué pensarás tú, Osvaldo, habla de varias cosas, con un lenguaje como siempre general, con un lenguaje diplomático, con un lenguaje que a veces no entra en los detalles, y que dice, a mi modo de ver, 7 cosas. Para mí son 7 puntos que están ahí y que te los pongo sobre la mesa para que tú los analices. Número 1.
se realizan las primarias. Es decir, se respetan los mecanismos de manera libre para que cada actor político escoja a su candidato como quiera. Eso en español es la primaria de este domingo, ¿no? Número 2. Se asoma por primera vez en el horizonte, por primera vez en probablemente un par de años que tenemos quejándonos de esto, Osvaldo, una fecha o un time frame probable para la celebración de la elección presidencial, concretamente en el segundo semestre del 2024. Léase, a partir del 1 de julio del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Ya por lo menos sabemos que es en ese segundo semestre. Así se acordó. Tercero. Pero sigue la niebla allí. Sí, O sea, obviamente. la incertidumbre sigue, punto. No. Es que ahora es que viene película, precisamente. Seguir desencriptando, seguir hacerle seguimiento, hacerle verificación a esto es donde está la ciencia de todo esto. Tercero, la apertura, que siempre está abierta por razones legales, pero no es verdad. La actualización y la depuración del registro electoral permanente, no solo en el país, sino en el extranjero. Que yo sé que van a decir, bueno, pero ahí siempre hay limitaciones de los consulados, de las residencias permanentes, en fin. Pero eso está escrito, eso se pone ahí en negro sobre blanco. Se habla de auditorías electorales. Quinto lugar, se habla de una observación electoral internacional independiente, donde está expresamente dicho que está la Unión Europea, el Centro Carter, el grupo de expertos de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Y lo que llamo yo los otros, que son los que siempre pone el gobierno. Uniores, la Unión Africana, los acompañantes internacionales, los turistas electorales, los de siempre. Pero, repito, la Unión Europea, el Centro Carter y el grupo de expertos de las Naciones Unidas. Y un inciso allí, recordando que la Unión Europea, en el informe de la misión de observación electoral de 2021, del 21, prácticamente los corrieron del país. O sea, le dijeron, usted acá no vuelve a entrar. Punto. Usted no está bienvenido. Es correcto. En sexto lugar, una participación abierta de medios de comunicación nacionales e internacionales de todo tipo. Hay que ver para creer, el papel aguanta todo. Y 7, y lo dejé de último a propósito, por ser 7 el número cabalístico, hay gente que dice que son 10, hay gente que dice que son 9, yo me quedo con 7 cosas, no concretas, pero sí planteadas en el documento, que es la autorización, y lo pongo entre comillas, esa es la palabra que se utiliza en el documento, de los candidatos presidenciales. Dicho en el español que todo el mundo está hablando hoy, y ya voy a hablar sobre eso, habilitación, que los candidatos estén habilitados. Fíjate que incluso no habla de candidatos, habla de candidatos presidenciales, que está por verse con qué se come todo esto. Pero esto es lo que, a mi modo de ver, está en este acuerdo, en mi interpretación. Y ese es el problema, que es una interpretación como muchas otras que habrá. ¿Tú qué piensas? No, yo coincido contigo, para mí ese es el punto del lomito. Fíjate que además en esa intervención pública no se lee el acuerdo económico. Acuerdo económico que se pasa, simplemente se firma, pero no se comenta. Allí hubo, por ejemplo, el tema de coincidencia sobre el tema de la Guayana Esequiba, punto que obviamente era de perogrullo que ambas partes están de acuerdo. Y de hecho, esta semana ha habido un despliegue de las URRU, que son las Unidades de Respuesta Rápida de las Fuerzas Armadas, hacia el frente Esequibo, diciendo, bueno, señores, recordemos que aquí hay una situación en la cual nosotros no vamos a reconocer esas pretensiones. Recordemos esos vientos de guerra que siguen estando allí y que además ayudan a ese tema nacionalista sumado a ese referendo que solicitó la Asamblea Nacional sobre el tema de la Guayana Esequiba. No hay un punto de consenso sobre la defensa de Citgo. Defensa de Citgo, donde más hay que decirlo, los Estados Unidos ha tenido un alto interés en evitar que Citgo sea vendida en pedacitos para pagarle a los acreedores que están en fila, que han ganado algunos de ellos sus arbitrajes y que necesitan cobrarse lo que la Venezuela de Chávez les expropió. O sea, recordemos que allí hay una situación negativa, eso no se habló. Y obviamente el tema de la reinserción, que es parte de esa letra chiquita de Maduro y del gobierno venezolano en el sistema financiero internacional occidental, eso no estaba allí expresado. Allí hay quizás todo lo que no se comienza a conocer. Volviendo lentamente a lo político, volviendo de manera puntual, yo creo que se están dando las garantías para una elección que pueda ser
parcialmente, mínimamente Correcto, competitiva. mínimamente competitiva. Mínimamente competitiva. Yo creo que ese es el apellido de esto, o el nombre. Porque si tú revisas, Osvaldo, Mínimamente perdona que te interrumpa, competitiva que satisfaga a la comunidad si internacional. estos 7 puntos son así, o se parecen al menos a lo que yo acabo de nombrar, si tú puedes hacer primarias en paz, si ya tienes una fecha de elección, si te abren el rep, se va a actualizar, se va a depurar en el país y fuera del país, si hay auditorías electorales, si hay observación electoral calificada e independiente de la Unión Europea, sobre todo de la Unión Europea, si los medios pueden tener libre, digamos, participación en el proceso, y si además los candidatos, me van a quedar ahí, son autorizados, bueno, la oposición tiene muchas de las cosas que se ha estado pidiendo durante años, en principio. ¿Va a ocurrir? Bueno, eso es lo que viene ahora. Pero va ocurriendo lentamente. Fíjate que ahorita acaban de abrir 500 centros para el registro electoral. A eso, que es donde yo me quiero quedar en el orden, digamos, cronológico de los hechos, que son señales de si sí o si no. Porque, ojo, no es que yo estoy diciendo aquí, ni tampoco creo que tú lo has dicho, que no, ya esto se arregló, ya aquí ya acordamos, ya todos somos amigos, ahora sí la elección es perfecta. No. Al contrario. Este es solo un comienzo, a mi modo de ver, auspicioso, pero que hay que ver. Fíjate bien, lo que yo he anotado como las señales. Primero, casi que en paralelo o minutos antes de la firma de ese acuerdo en Barbados, sale un comunicado del TCJ con la bella palabra improponible, que básicamente dice, para muchos, y aquí la mejor lectura, la más aguda, es la que yo he visto que tú has hecho al respecto, donde se dice que la inhabilitación de María Corina Machado no procede, cuando en realidad lo que está diciendo el TSJ, corrígeme tú, Osvaldo, no es conmigo este asunto. Váyase a los organismos competentes que tienen que revisar eso. Le hace Contraloría y Consejo Nacional Electoral. Claro, porque lo que te está diciendo es, la habilitación de María Corina Machado es improponible. Señor, es que yo no soy el órgano. Usted vaya y pregunte dónde Cuidado es. con eso. Y recordemos que eso se dio, y recordemos que ese último tema se da por la intervención de un tercero. Recordemos al señor Ratti que va y le toca la puerta de la Contraloría y le responde la Contraloría al señor Luis Ratti. María Corina Machado jamás fue notificada. Esto es una aberración jurídica sobre lo que allí tú tenías y se está presentando. No obstante, yo tengo que celebrar las palabras de Blay posteriores en dos de los momentos. Indica, señores, aquí hay una ruta para trabajar eso. Aquí hay una ruta eventualmente corta. Y yo creo que sigo en la historia, sigo en la película. Después de que sale ese comunicado, se firma ese acuerdo. Un día después, hoy es jueves, ¿verdad? El miércoles, un día después, se emiten estas licencias que ya tú analizaste, ¿no? Que básicamente la conclusión es la que ya dijimos. Reinserción financiera y energética de Venezuela en el mundo occidental. Al menos en el mundo occidental. Habrá que ver con qué se come eso después. Tendremos tiempo para hablar sobre eso. Se emiten comunicados del Tesoro, de la OFAC, de State, donde dicen apoyamos el roadmap de acuerdo político en Venezuela. Y parte de lo que nos corresponde a nosotros es poner condiciones para que sea así. Léase, levantar sanciones. Además, hay unos comentarios, gobierno británico, Canadá, hablan, señores, celebramos esto. Cuidado si aquí tú tienes acuerdos para desmovilizar. Hay un detalle que se nos olvida, firmado en un acuerdo parcial hace más de un año sobre el acuerdo social que implicaba el movimiento de más de 3.000 millones de dólares. La ONU habla de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, justamente ayer, habla de la autorización para disponer de un fondo de 600 millones de dólares que puede venir al paliamiento de la ayuda del tema de la crisis humanitaria. Cuidado si terminas descongelando el oro en Londres. Cuidado si además te da acceso, porque no se ha leído la letra pequeña, a que Venezuela pueda acceder a los fondos que están en las multilaterales, que no es poca cosa. Banco Mundial. El gobierno de Maduro va a tener acceso a recursos financieros, que para algunos es una monstruosidad, porque dicen, wow, o sea, todo lo que nos costó mantener ese bloqueo, ahora dicen, ya se perdió eso. Pero espérate, hay que ver la contraparte. Y la señal que a mi modo de ver ha sido más relevante en ese sentido es esa brevísima entrevista que le dio Brian Nichols a NTN 24. ¿Tú la escuchaste? Ayer. No, magistral. Y él hace ya
unas semanas lo había comentado. ¿Dónde está nuestro foco? Vamos a escucharla nuevamente. Inhabilitación, por citar tal vez la más relevante, a María Corina Machado, se vaya a solucionar. Bueno, yo confío en que se va a solucionar y por parte de los Estados Unidos siempre hemos entendido que se va a solucionar ese tema. Si no se soluciona, las medidas que podríamos tomar a favor de ese acuerdo no podría avanzar. Edgar, y vamos a escuchar también esta declaración que hizo Juan González sobre el tema de las habilitaciones políticas. Que la expectativa nuestra y el entendimiento es que antes de fin de noviembre se vea la habilitación, la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas y que se comience a ver la liberación de americanos detenidos injustamente, pero también de venezolanos, y la liberación de 5 prisioneros anoche demuestra que este paso ha tenido éxito, pero se tiene que medir esto paso por paso por paso. ¿Qué pasa en noviembre si no se inhabilitan los principales precandidatos opositores? Entre ellos, la más importante, María Corina Machado. En la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que nosotros vamos a comenzar a desmantelar el alivio que hemos ofrecido. Nichols está diciendo en pocas palabras estas licencias incluso tienen fecha de caducidad, son renovables, pero llegan hasta abril, pero son reversibles. Si no ocurren las garantías políticas, si no hay leal, no hay lopa, dirían los chinos, ¿no? Bueno, dirían los chinos, no leal, no lopa. Si no hay garantías políticas, te revierto las licencias que te estoy concediendo, que son parciales, bueno, son extensas en realidad, pero no son grandes. Pero no son ilimitadas, es lo que te quiero decir. Y no son reversibles y tienen fecha de caducidad en el tiempo, creo que abril, son por 6 meses. Son 6 meses a partir de ayer. Le preguntan entonces a Nichols, pero entonces la elección es con candidatos habilitados. ¿Se va a habilitar a María Corina Machado? Le preguntaron expresamente ahí. Y él, evidentemente, como buen diplomático que es, el señor Nichols, Brian Nichols, dice: nosotros confiamos en que las partes cumplirán con su parte de responsabilidad en la materialización de los acuerdos. ¿Qué pasa, Osvaldo? Esto es un wild card, esto es una cosa que yo pongo en la mesa. ¿Qué pasa si se hace formal la habilitación o la rehabilitación, o como lo queramos conjugar, de todos los candidatos? Cuidado con eso. No ha pasado. Claro, porque son señales, no ha pasado. Hay que prestar. Pero te puedo decir, atención. señores, vamos a volver a contarnos. Vamos a volver a contarnos. Ahí se abre la caja eso, eso es lo que te van a decir a ti algunos candidatos que se salieron de la contienda. Además, hay otros que no van a respetar eso. En lo no escrito, perdón que me adelanté un segundo ahí, Osvaldo, ya volvemos a tu punto. En la noche se liberan a varios presos políticos, 2 de ellos muy emblemáticos, ya tú los dijiste, Roland Carreño, Juan Requesens, que no era parte, eso digamos, son los intríngulis que no ha escrito. No es que eso está en un documento de que salen a tal hora, pero con las licencias, un gesto de buena voluntad que pidió el gobierno norteamericano era: suéltame algunos presos. Y que incluso se habla de un número específico y en varias tandas. Pero en varias tandas. No se conoce, hay detalle, incluso ya lo decía Foro Penal, debe haberse pronunciado ya sobre esto. No se conocen las condiciones de libertad, si es una libertad completa o una libertad condicionada. Correcto. Se celebra la libertad también de Marco Garcés, Mariana Barreto y Eurinel Rincón. Correcto. Miren, señores, la señora Barreto la agarraron en una protesta por gasolina. El señor Rincón, Eurinel Rincón, señora Rincón, la señora Rincón, disculpen, se tomó una foto con Gilbert Caro, punto, ese fue el delito. Y Marco Garcés, estaba en un taxi compartido con Matthew Heath, el marín estadounidense que toman preso en una ruta Maracaibo-Coro. O sea, aquí estamos hablando probablemente de gente que, señor, de preso político no hay nada. Quedan más de 250 presos, hay que recordar eso, pero esto probablemente no sea inmediato. Y ahí lo que hay que tratar de evitar, y yo creo que debe ser firme, es que esto no siga siendo la política de la puerta giratoria. Correcto. Política, sí, que entran unos, salen unos y entran otros. El tema es que hay un garrote aquí, un garrote económico, que se llama licencias. Ese es el quid del asunto. Sanciones por me tengo que portar bien.
no me sorprende, aquí lanzo una hipótesis y lanzo 2 señales más. No me sorprendería, Osvaldo, es más, te lo escuché a ti, que veamos a ciudadanos norteamericanos hoy presos en Venezuela puestos en suelo estadounidense. Eso sería otra señal más de que esto Claro. no es que va por buen camino, sino que se están cumpliendo los acuerdos, digamos, celebrados en privado. Y que siempre ha sido uno de los elementos críticos. Y hay que recordar cuando los de Citgo, los 6 de Citgo estuvieron presos, que luego fueron 5, en toda conversación siempre era: libérame los 5 de Citgo, libéreme los 6 de Citgo. Así ¿Cómo es. están? Necesito tener acceso. Y recordemos allí que el enviado especial para el tema de los rehenes norteamericanos en el exterior, el señor Karsten, había visitado varias veces Venezuela Es correcto. en el pasado. Sigo aquí, sigo con las señales del camino, eso que es tan importante. La repatriación de personas ayer, primer vuelo, Ajá, pero que además, eso y ocurre que se autoriza con Viasa. Eso ocurre antes de todo esto, porque no, que no reconocemos el gobierno de Maduro, cuando ya la semana pasada o antepasada, la misma administración Biden estaba diciendo vamos a repatriar a venezolanos vía aérea. ¿Tú crees que eso ocurre si en una coordinación logística gobierno a gobierno? Evidentemente no. Ya se veía una señal clara de cómo estaban esas conversaciones adelantadas entre Washington y Caracas. Pero además, lo que mucha gente presagiaba es que ese acuerdo iba a ser satanizado de una vez por gente calificada por algunos como radical. Se ilustra perfectamente en el tweet que publica Antonio Ledesma, dándole un voto de confianza a Gerardo Blight, diciéndole: señores, la historia hoy está sobre los hombros de Gerardo Blight, le doy un voto de confianza para el proceso de negociación y acuerdo. ¡Wow! No, y María Corina también lo acaba de hacer. Segunda Sigo en señal. conversaciones con Gerardo Blight. Vamos a hablar el lunes, nos debemos reunir la semana que viene, Así es. porque yo estoy clara en el rol que me corresponde jugar a partir de ahora. Y mi rol es puentes. Y aquí yo estoy parafraseando un poco lo que ella haya dicho. Puentes. B, unidad. C, obviamente, lo más importante, la ruta para mi habilitación. Y D, construcción de consenso, porque si no, yo no llego a ninguna parte. Ella sabe muy bien que hoy hay una cantidad de actores políticos internos, no ligados al gobierno, que dicen: yo tengo que evitar que seas tú finalmente la nominada. Y el gobierno sabe que eventualmente tiene que conceder en algo. Vamos a ver hasta dónde llega ese proceso crítico. No es fácil la situación, porque no es para nada fácil, de decir, bueno, hasta dónde yo dejo correr a esta señora o no, y hasta dónde yo mantengo, me porto bien en aras de mi objetivo mayor, que siempre fue, y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio en todos los programas que estuvimos hablando sobre Venezuela, el objetivo siempre fue la reinserción en el sistema económico financiero internacional. Entonces, portarme bien significa competir contra esta señora, o portarme bien significa generar una ilusión de que voy a competir contra esta señora y, llegado el momento, cambiar y mover de nuevo el tablero. Spoiler. Porque pareciera que, al menos si yo me escuchase, dijera: ¿y qué le pasó a Edgar? Que ahora sí confía en la voluntad del gobierno de Maduro. No, spoiler. Es lo que tú acabas de decir. La ilusión. Esto es un mientras tanto. Esto es somos amigos por ahora. Pero hay una carta que está bajo la manga. La vamos a hablar luego. No sé en cuántos programas más adelante. Voy a citar el programa de hoy. La elección venezolana, esta elección que se está negociando en términos de condiciones, en términos de esquemas económicos, de levantamiento de sanciones, otorgamiento de licencias, etcétera, lo que tenemos ya una hora conversando es paralelo al calendario electoral norteamericano. Upa. Ya eso, no, poca cosa. Eso abre una otra caja de Pandora que quién sabe nos depare los venezolanos. Pero no me extrañaría que si siguiéramos viendo señales en este orden, en esta dirección de tú me das y yo te doy, yo te cumplo y tú me cumples, avancemos en un camino electoral. No me extrañaría que eso ocurriese. Permíteme esto un poco a modo de conclusión temporal. Para mí la palabra clave es confianza. La comunidad internacional deberá confiar en que Maduro cumplirá. La oposición deberá confiar en que Maduro cumplirá. O sea, la oposición plataforma unitaria. María Corina, de ganar la primaria, deberá confiar en que la plataforma unitaria presionará por su habilitación, también los Estados Unidos.
Ahí tengo una diferencia contigo, porque la plataforma Ajá. unitaria no es igual a María Corina. No, 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 para nada. Pero bueno, pero Y son rivales. digamos que sí son rivales, pero digamos que tienden los puentes. Vamos a ver qué pasa allí. Ujú. Maduro deberá confiar en que la plataforma unitaria no se sume a un evento de protestas y cumpla su acuerdo de inscribir a un candidato ya habilitado, probablemente. Y allí se hizo énfasis en la ruta de evitar la violencia política y de no caer en eso, porque obviamente eso significará retirarse de los acuerdos. Y hubo mención explícita sobre eso en los comunicados del día, en las ruedas de prensa del día martes. Y luego, el sexto, Maduro deberá confiar en que si cumple, le levantan progresivamente las sanciones. O sea, ya estamos viendo algunas señales sobre ello. Ayer pasó, o sea, sí, tiene 6 meses, pero es amplísima la licencia que se le otorga. Licencia de Oil and Gas, licencia de Banco Central, licencia minera, o sea, ojo, o sea, se le dio su caramelo de arranque. La locución de anoche de Maduro, tú la registraste, es sobre eso. Evidentemente todo el mundo va a jalar la carreta para su lado. La brasa para su sartén. Todo el mundo, la sardina para su sartén. Va a decir, esto es gracias al espíritu de paz, esto es gracias al gobierno, logramos sentar la oposición. Todo el mundo va a echar su cuento. No sé la oposición, si la oposición está en capacidad de echar su cuento. O una parte de la oposición va a echar su cuento, entre otras cosas, porque no tiene dónde contarlo. Pero para ir concluyendo, porque sé que tenemos ya rato hablando, y este es un tema que apenas comienza. Este es un tema que sorprende a muchos, porque siempre ocurre lo mismo, Osvaldo. En la política no hay sorpresas. Lo que hay son sorprendidos. Todo esto tenía mucho tiempo ocurriendo. Y siguen ocurriendo cosas. Y la y van a seguir ocurriendo. Y la negociación sigue transcurriendo. Y vienen momentos difíciles. Y la pregunta es si esta palabra que tú dices, esta palabra mágica, confianza, se mantiene. Yo creo que no, pero la realidad política a veces se impone. Pero te toca. Y los intereses se sobreponen. Tú no vas a claudicar en tus posiciones, porque al final, negociación no es rendición. Y negociación es mejor, significa dar el mejor acuerdo posible. Y recibir cosas. Negociado. O sea, recibir y dar. Y todo el mundo hoy está eventualmente en una posición de recibir. Todos están recibiendo. Y a mí no me sorprende que veamos en el corto plazo que suelten a Alex Saab. No me sorprendería. Me sorprendería. Si no ocurre, mejor. Esto es una opinión personalísima. Pero si ocurre, no me sorprendería, porque estamos en un marco distinto. En un marco donde hay un quid pro quo. Te doy, me das. No me das, te quito. Y eso es lo que está hoy. Claro, y así funciona este mundo de las negociaciones. Y la política en general, el mundo de los intereses, así funciona. Mientras la situación global se sigue complicando, mientras el tema del suministro energético se siga complicando, será más necesaria la participación de Venezuela en el mundo occidental en cuanto al mercado energético. Es una necesidad estratégica. Los países no se mueven por valores, se mueven por intereses. Y hoy el interés es: necesito energía, necesito petróleo, necesito tener proveedores confiables. Vaya usted a saber si Venezuela va a ser un proveedor confiable. Y necesito sentar las bases para poder ganar una elección. Si yo fuera Nicolás Maduro, necesito esa plata para aumentar gasto público, generar la ilusión de crecimiento. Pero eso no lo podemos ver algunas cosas en 2 meses en materia de incremento de la producción petrolera, algo de flujo de caja derivado de la relación con Trinidad y Tobago por el Campo de Aragón. O préstamos, endeudamiento. Pero realidad, en 3 meses tú vas a saber si esto está funcionando o no. 3, 4 meses, estamos hablando ya montados en febrero del año 2024, que eso sea sostenible para ganar una elección, porque al final Maduro necesita esa plata para ganarla. Poniéndome ahora en los zapatos de Maduro, señor, yo tengo que hacer todo lo que tenga en mis manos para evitar que por un tema de mal desempeño económico, y es un gobierno que hoy tiene 11 puntos de aprobación de gestión, 11, o sea, un punto más bajo desde abril del año 2013, señores, señoras, necesitas revertir eso. Y ahora los retos son contra cómo logro generar que esa plata que va a ingresar entre y se gaste de manera eficiente para lograr ese objetivo
de elevarlos a la aprobación de gestión y obviamente hacerme más competitivo electoralmente sin patear la mesa que me brinda la posibilidad de tener ese flujo de caja. Un elemento, Osvaldo, con el que yo concluyo mi participación en el programa. Si la situación de hoy, con estas medianas garantías, voy a hablar de mínimas garantías, se cumplen, no hay manera de que Maduro pueda ganar una elección, a menos que haya una dispersión horrible en el mapa opositor en términos de candidatura. Pero visto la situación de hoy, proyectada al futuro, con un mínimo de confiabilidad, un minimorum, no hay manera de que Maduro gane la elección. ¿Eso lo va a tolerar Maduro en el futuro? Lo dejo ahí como pregunta, como interrogante. O me voy a los cuarteles de invierno a reconstruir mi revolución y entrar con fuerza. Porque obviamente yo no me quiero imaginar, por ahora, a pesar de que la gente habla de un escenario negado, la derrota de Maduro. Hoy ese es el status quo. Hoy es el escenario base. Si hubiese una elección mínimamente confiable. Mínimamente confiable y que efectivamente compitas contra un candidato que Maduro pueda derrotar, porque hay candidatos que Maduro derrota fácilmente, dados los temas, candidatos de oposición. Que efectivamente el PSV se convierta en un actor de oposición. Pero eso es otro programa. Ese es otro programa. Esa es otra historia. Esa es otra lógica. Pero bueno, eso es What If de Marvel. ¿Qué pasaría si? Mira, Edgar. ¿Qué pasaría si hablamos de la bestia de la semana? Eso es lo que te iba a invitar. Las bestias de la semana. ¿Cuál es tu bestia? Mi bestia es Gerardo Blight. ¿Por qué? Y los Estados Unidos. No. Quédate con una. No, me quedo con una, pues. Mi bestia Gerardo Blight ha sabido llevar adelante su rol como negociador de manera estoica, de manera importante, alejado de los medios, aguantando el chaparrón, pero creo que haciendo un gran papel para la República y para en general para los venezolanos. No voy a hablar de oposición, gobierno. Creo que definitivamente es la bestia positiva, por supuesto, de la semana. La mía es Brian Nichols. Ya pusimos el audio, el segmento. Creo que eso deja claro el porqué. Me parece que es la verbalización de te doy, me das, no me das, te quito. Lo que recomendamos. ¿Tienes recomendaciones? Claro, Ale. Mira, vámonos con una recomendación live. Quiero recomendar el disco August and Everything After, Live at Town Hall de Counting Crows. Una banda de por allá de los 90, un conciertico bastante bueno, 12 canciones. Por supuesto, recordarán a Counting Crows por su himno Mr. Jones, pero aquí hay otras canciones magistrales como Omaha, Begins Time and Time Again. Les recomiendo este disquito, por supuesto, pueden buscarlo en la plataforma de confianza, Spotify, Apple Music o Amazon Music. O sea, no ningún torre, ningún piratica. Yo no, hermano, yo respeto la propiedad intelectual, yo soy un hombre justo y de leyes. O sea, ¿estás dejando entrever que yo no? No, yo no he dicho eso. Yo digo que yo me porto bien. Como diría nuestro gran amigo el campesino, sí, que cada perro se lama. Uh-huh. Coño, bueno, mira, para cambiar el tema, mi recomendación es una serie interesante de medios de comunicación, The Morning Show. La transmite la plataforma Apple TV Plus, con Jennifer Aniston. Tercera temporada interesante, tiene temas de COVID, siempre tiene temas de política, reconstruyen lo que fue la invasión al Capitolio del 6 de enero del 2021. Muy interesante, recomendada. Bueno, mi pana, fue un gran episodio. Bueno, nos volvemos a ver. Yo siento que este fue un episodio difícil de metabolizar, de analizar, es un tema muy grueso, es un tema sobre el que vamos a estar hablando quizás en los próximos 12 meses que siguen. Estamos viendo apenas la punta del iceberg. En esto y creo que hay un rebarajo importante de la posición de los temas políticos del país. ¿Vas a votar el domingo? Por supuesto voy a votar, señores. Vayan a votar el domingo, no se queden en casa. Exprésense, esa es la única forma de que usted, si está descontento con el liderazgo, pueda tener un nuevo liderazgo. Yo sí lo voy a decir, me voy a mojar públicamente. Mi voto va a ser el día domingo por Venezuela. Qué políticamente correcto. Por el reencuentro de los venezolanos. ¿No te puedes mojar?
No, ustedes saben por quién va a votar. Eso está claro, hermano. No, yo no lo sé. Nunca me lo has dicho. ¿Por quién vas a votar? Bueno, por Gloria Pino, que se estaba quejando que no había tenido acceso a los medios. Tú sabes bien por quién iba a votar yo. Lamentablemente no voy a poder votar. Me inscribí en un sitio, en un país en el que no voy a estar este domingo. Lamentablemente mi agenda me traicionó. Mi compromiso me cambiaron la agenda. Y entonces, nada, no voy a poder votar. Tanto pontificar, tanto decir, tanta primaria, tanta vaina y al final no voy a votar. ¿Qué te parece? No, yo estoy claro. El típico profeta que dice a la gente lo que tiene que hacer y no lo hace. No, sí voy a votar, por supuesto que voy a votar. Búsquese, buscador de primarias, hay bots de Telegram, pero bueno. Y si no, escríbanos y le ayudamos a encontrarse. Si no puede verse, busquen VPN. Los queremos mucho, señores. Nos vemos pronto con nuevos acontecimientos, nuevas señales, nuevos temas. Vamos a ver si traemos de nuevo al maestro Fara, a ver que nos cuente qué pasó en la primera vuelta, qué se proyecta la segunda, si es que hay segunda, puede que no haya segunda, yo creo que sí, pero puede que no haya. Que nos cuente de Argentina, ¿qué más tenemos por ahí? Hay Chile, tiene referéndum en diciembre, Colombia tiene elecciones en 2 semanas, regionales, siempre hay cosas. Sigue el tema de Israel, ya veremos a qué nos dedicamos a hablarla en el próximo episodio. En el episodio mágico, el número al que siempre quisimos cabalístico, al episodio 69. Nos fuimos. Un abrazo. Bestiario Político, un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones a veces profundas, a veces no tan serias, de 2 profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político.